La guerra es un negocio. La verdadera manera de hacer desistir a una nación de un acto de guerra es un embargo comercial. La guerra bebe del comercio, de la economía. Se suele decir que aquel que gana la guerra es quien más recursos destina a ella. Pues la guerra, y hay que preguntarle esto a los países bélicos, principalmente Estados Unidos, es un consumidor de recursos económicos casi infinitos, al gastarse al año miles de millones de dólares en la defensa, en el ejército. Un ejemplo de esto fue la Guerra Fría, en donde el gasto en armamento y el ejército fue una de las principales inversiones del PIB de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Esto no es nada desconocido ni tampoco es algo fuera de lo normal. El problema es que la inversión de ese dinero que pudo y puede beneficiar hoy en día a otros sectores de la sociedad, que en mi opinión requieren más atención, son olvidados por gastar el dinero en armarse hasta los dientes. Por ejemplo, la salud, la inversión en la medicina, en la investigación de enfermedades y en la cura de estas, en la educación, en la creación de mejores condiciones de vida para los seres humanos. Mucho dice de nosotros y de nuestros gobernantes, al ver en qué es en lo que desperdician el dinero y cómo olvidan sectores importantes que necesitan ser desarrollados. La inversión en la educación no solo es en las escuelas o instituciones públicas que sean de calidad y que dediquen mayores recursos a los maestros para que se especialicen y tengan mejores oportunidades de seguir aprendiendo. También a los alumnos. Una población educada es una población que se encamina al desarrollo, al progreso, pero al mismo tiempo entiendo que una población educada, informada, con mentalidad crítica es difícil de controlar, y por ende es difícil de gobernar. Si es que los gobiernos de la actualidad, siendo lo mediocres que son en su mayoría, pueden gobernar sin muchos problemas, es precisamente por la ignorancia de las personas, y ya hay casos que demuestran nuestra ignorancia sobre muchos aspectos, que permite que charlatanes sean relevantes en nuestra sociedad, y que mediocres estén en posiciones que no deberían ostentar, sea por influyentismo o por el abuso que ejercen sobre los demás. Muy pocas personas conocen sus derechos, muy pocas personas conocen lo que está escrito en sus constituciones, muy pocas personas saben de historia, de sociología, de política, y es por ello que no se quieren adentrar en temas políticos por ser demasiado complejos o por tener una mala opinión de la política. Pero como siempre, yo aconsejo que se informen y que participen en política, porque esta, quieran o no, es sumamente relevante, porque domina nuestras vidas. Las decisiones que otros toman por nosotros, aun cuando nosotros no estemos de acuerdo, nos afectarán a todos, independientemente de nuestra afinidad o no con la política. Hoy lo vemos con Donald Trump. Las medidas que está tomando ha de afectar tanto a la población estadounidense como a aquellos que están en el país de manera ilegal. A veces me da un poco de risa irónica el que digan que porque un derecho está en la Constitución no se te puede arrebatar, cuando dicen esos actos son inconstitucionales. Señoras y señores, dense cuenta que cualquier persona que concentre suficiente poder puede, y lo hará, hacer y deshacer las leyes que quiera. Las leyes de los hombres no son en absoluto como las leyes de la naturaleza o de la física, que son inalterables y que no podemos hacer nada contra ellas. Las leyes de los hombres pueden ser alteradas, cambiadas a conveniencia de un partido político o de una persona. Las leyes, hay que recordarlo, son una forma ideal, y repito, ideal, porque esta debería de ser su función. Las leyes son una forma ideal de lograr la justicia en una sociedad, o una comunidad de seres humanos para alcanzar la armonía entre todos nosotros. Cuando Schopenhauer hace la analogía o metáfora de los erizos, en donde al estar suficientemente juntos se dañan, pues sus púas se entierran en los cuerpos de otros, pero al estar lejos mueren de frío, de modo que deben de buscar los medios o la manera de estar a una distancia que les permita no herirse ni morir por el frío. Esta distancia que debe de contemplar el individuo, según mi interpretación de la metáfora, son las leyes, porque es la forma en la que podemos vivir en comunidad sin que dañemos a los demás o resultemos dañados por los demás. En ese sentido debemos recordar que las mejores leyes son las que se acercan a la justicia y las peores, evidentemente, las que se alejan de ella. Las leyes en algún momento de la historia prohibían, por ejemplo, el consumo del alcohol, el consumo de café, ahora permitidos. Las leyes, por ejemplo, permitían la esclavitud, permitían la compra y venta de seres humanos, permitían el robo. Hay un dicho francés que nos habla de este hecho, de cómo las leyes están diseñadas para que los poderosos, para que una clase social se imponga sobre otra. Y esta frase es la siguiente: el derecho penal evita que los pobres le roben a los ricos.
El derecho civil permite que los ricos le roben a los pobres. Esto hace que debas comprender la importancia de la política. La política, señoras y señores, influirá en el destino de sus propias vidas y de sus hijos. Es la que dictamina las cuestiones de la vida diaria o cotidiana de los seres humanos. La política tanto arruina negocios como también los puede ayudar a que sean más exitosos. Si por ejemplo te dedicas a la importación de bienes o productos extranjeros, y por decisión política a esos productos extranjeros le imponen un arancel o un impuesto del 50%, es evidente que puede no resultar ya redituable la importación y te verás arruinado económicamente por esta decisión. Y no solo tú, sino también los consumidores, como ocurre por ejemplo con las imposiciones arancelarias de los gobiernos a productos chinos y estadounidenses. Teniendo en cuenta que muchos de los productos o servicios obtenidos en dichos países no pueden ser obtenidos nacionalmente. Por ejemplo, si hay una revolución, una rebelión o hay malestar social por un gobierno despótico o tiránico, o cualquier otra cuestión de esta índole, los inversionistas extranjeros o nacionales buscarán llevarse sus inversiones a otro lugar con una mayor estabilidad social, política y económica. Si se preguntan por qué las empresas extranjeras prefieren llevarse sus industrias a otros países, es precisamente porque les conviene hacerlo, ya que en otros países, por ejemplo, tienen la materia prima que necesitan para la producción de sus bienes, o porque es más barata la mano de obra de ese lugar, o porque hay estímulos fiscales, es decir, se debe de pagar menos impuestos, o incluso no pagar impuestos en absoluto por la falta de legislación, o por la corrupción, que en aquellos países favorecen al inversionista más que sus propios ciudadanos o trabajadores, como es el caso de China, la mayor industria del mundo. Producen a tan bajo costo que los precios son ridículos. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando fue la guerra de secesión de los grises contra los azules en 1861 y que duró hasta 1865, fue producida por varias causas, pero una de las principales era la ley que abolía la esclavitud, siendo que en su mayoría la economía de muchos terratenientes y burgueses estaba basada en la esclavitud. No se equivoquen, si hay multimillonarios no es por su arduo trabajo, es por el esfuerzo de cientos de miles de esclavos, que generación tras generación fueron abonando vidas a esa riqueza desmedida, y por la manipulación que se hace y se hacía de las leyes y de los gobiernos. Esta legislación antiesclavitud por eso mismo fue impopular, porque daba un golpe en la economía de muchos hombres de gran poder y riqueza, haciendo que hubiese una rebelión en contra de la Unión. Y estos terratenientes con tanto poder y riqueza fueron capaces de reunir un ejército para luchar en contra de los yanquis, la Confederación y la Unión. Si se dan cuenta, los cambios en las leyes, los cambios en la política es lo que impulsan las rebeliones, los cambios sociales, y dan golpes a la economía, donde precisamente está el tema de hoy, la economía. Como bien expresan los marxistas, la economía es la base del poder capitalista. Estudiando la economía es como podemos ver la enorme maquinaria que se ha diseñado a lo largo de la historia. Esta es de vital importancia, sobre todo para el sistema actual capitalista, y la economía fue la base de grandes acontecimientos históricos, de revoluciones como la industrial, como la francesa, como la mexicana o la rusa. La economía fue la razón por la cual imperios se levantaron e imperios cayeron. Fue la principal razón del colonialismo, del imperialismo e inclusive del descubrimiento de América y de la conquista. ¿Cómo se produjo el descubrimiento de América? Porque los otomanos cortaron la vía del comercio de Oriente con Occidente, impulsando a los europeos a encontrar caminos alternativos a la India, a China, en fin, a Oriente, con la finalidad de adquirir de nuevo una ruta comercial y los bienes que solo se podían conseguir en esos países orientales. Uno de los aventureros con una idea intrigante para llegar a la India y traer especias fue, como todos sabemos, Cristóbal Colón. Entonces el descubrimiento de América se dio por la necesidad de encontrar un pasaje a Oriente y poder con ello construir una nueva ruta comercial, una nueva ruta de la seda, que permitiera obtener ganancias económicas y productos exóticos. Guerras se han librado solamente para la obtención de oportunidades comerciales. Entonces, es verdad que en la actualidad, y como lo hemos ido viendo a lo largo de este siglo, la economía, el comercio, juega un papel primordial, haciendo de este el nuevo campo de batalla, las guerras que ahora se luchan en el campo del comercio, de la economía. Lo que el presente gobierno de Estados Unidos está haciendo y lo que hizo su anterior gobierno, del cual profundizaremos en un momento, es intentar someter a los países a través de amenazas, de embargos comerciales o de aumento en los impuestos arancelarios, que quien es nuevo en este tema, los impuestos arancelarios o aranceles son una medida proteccionista del libre mercado, nótese el sarcasmo, para limitar
el consumo de su población de artículos importados, es decir, todo aquello que se vende a otros países debe de pagar un impuesto que tiene como resultado el aumento del costo del bien en cuestión para el consumo. Si por ejemplo se importa una computadora cuyo costo inicial es de 1,000 pesos, pero el impuesto arancelario es de 10%, entonces hablamos de que el producto al llegar al país de destino deberá de costar 1,100 pesos por el pago de los 100 pesos de impuesto. Esto en el mejor de los casos, aumentando el costo del producto de acuerdo al porcentaje de impuesto, haciendo que el producto se encarezca y que los consumidores comiencen a dejar de consumir el producto. Lo que implica un golpe a la economía de los vendedores y de los consumidores, unos porque no venden y otros porque ya no pueden comprar el producto. Esta medida se hace para proteger el mercado interno de un mercado externo más barato y atractivo. Muchos países han debido incluso de subir los impuestos arancelarios a países como China, por ser más baratos sus productos y desplazar a los competidores del mercado interno, es decir, vendedores nacionales. Esto nos deja ver que en realidad el mercado no se regula solo y que el país más capitalista del mundo, Estados Unidos, es a la vez el que más intenta controlar el comercio y la economía, en total contradicción a las palabras de Adam Smith. Hay otra razón por la que esto se hace y es la de amenazar, la de coaccionar, la de tratar de imponer ciertos acuerdos bajo la premisa de que si no se hace lo que un gobierno quiere, entonces impondrá impuestos a productos de importación de la nación a la que quiere subyugar, con el fin de afectar o arruinar su economía, como ocurre con Trump, y con los impuestos que está aumentando a México y a Canadá, así como a otros países. Estados Unidos siendo Estados Unidos, ni más ni menos. Estas naciones evidentemente parece que no se dejarán y que actuarán en respuesta, defendiendo su soberanía al aumentar a su vez los impuestos a los productos estadounidenses, en una especie de juego comercial de tira y afloja que afecta a sus poblaciones, intentando medir qué tanto pueden soportar con estas medidas antes de que claudiquen o se den por vencidos, vaya. Porque es un hecho que muchos de los productos y servicios no se producen de manera local, y somos en su mayoría consumidores y por ende dependientes de los productos extranjeros, sobre todo los chinos y estadounidenses. Una lección del por qué es necesario que los mercados internos estén bien protegidos y que seamos capaces de ser autónomos, produciendo nuestras propias tecnologías y nuestros propios productos, a fin de alcanzar la autosuficiencia y sostenibilidad, para poder de esa manera sobrevivir a los intentos de chantaje y de manipulación de otras naciones. Como en los siguientes casos donde un embargo comercial o bloqueo económico no ha tenido los efectos que se esperaban. Cada vez que un país es odiado hasta el extremo, que no se concuerda con él por la ideología que maneja, o sencillamente que se quiere debilitar, se recurre a la estrategia de los embargos económicos, o mejor dicho, de aislar al país enemigo, evitando de esa manera que pueda acceder a los productos de otros países, y a su vez que pueda exportar los suyos, evitando de esa manera el intercambio comercial, e intentando ahogar la economía de la población. Esta acción, aunque encaminada a socavar al enemigo, termina siendo una afectación muy grande a la población, que resulta ser un arma de doble filo, pues el objetivo de los enemigos es que la población cansada de este embargo comercial o de este bloqueo intente revolucionarse o rebelarse en contra de su gobierno. En otras ocasiones también les permite a los gobiernos aumentar el odio de la población por los enemigos, quienes son los que están ocasionando la escasez y la pobreza en sus naciones, uniéndolos más contra un enemigo en común. Como sabemos, existen varios países que pasan por embargos comerciales, como es el caso de Corea del Norte, Venezuela y Cuba, que han sumido a la población en una terrible situación económica. Estos bloqueos establecidos por ser estas naciones supuestamente de corte socialista, sin que por aquel bloqueo comercial hayan dejado de profesar su ideología, mostrando que esta estrategia hace padecer a la población, pero no es una estrategia que haya dado resultados inmediatos como se planeaba, además de las constantes intervenciones militares. En Cuba, por ejemplo, lo ocurrido en 1961 en la Bahía de Cochinos, en donde Estados Unidos entrenó a cubanos para que ellos invadieran la isla y atacaran al régimen de Castro. Sin embargo, la invasión fracasó, optando por el bloqueo. Cuba sobrevivió un tiempo por la alianza que tenía con la Unión Soviética, el único país con el que sostenía un comercio. Pero esta no fue la única vez que se ha hecho un bloqueo comercial, ni será quizás la última. Napoleón también intentaría establecer un bloqueo comercial contra Inglaterra, a modo de que pudiera debilitar a los ingleses sin la necesidad de invadirlos, pues la primera opción de Napoleón fue la de invadir Inglaterra cruzando el Canal de la Mancha, pero la destrucción de la flota francesa en la batalla de Trafalgar impidió que sus planes se llevaran a cabo, además de que los ingleses eran muy superiores a los franceses navalmente hablando. Napoleón entonces, viendo que no tenía la oportunidad de invadir Inglaterra, después de derrotar a las coaliciones en su contra, firmó el Decreto de Berlín,
en donde obligaba a las naciones subyugadas a establecer un bloqueo en contra de Inglaterra, es decir, que ninguna nación europea comerciara con los ingleses. De esa manera los aislarían de Europa en un bloqueo continental. El problema de los bloqueos comerciales es que suelen dañar más la economía de los países que establecen el bloqueo que de aquellos a los que el bloqueo busca dañar. Pues una gran cantidad de países europeos dependían del comercio con Inglaterra, solamente que como ocurre hoy en día con la OTAN, el miedo y la subyugación a Napoleón les impedía actuar con base en sus intereses más que en los intereses de su dueño. Solamente algunos países se opusieron al bloqueo continental y comenzaron a comerciar de nuevo con Inglaterra, como fue el caso de Portugal y Rusia, lo que haría que Napoleón invadiera a estos países. Inglaterra sobrevivió al bloqueo continental y no tuvo el efecto que Napoleón esperaba. Al igual que con la OTAN, Napoleón estableció bases militares buscando coaccionar a los países con la amenaza de invasiones militares, vigilando que se cumplieran sus condiciones, además de que Francia buscaría reemplazar a Inglaterra, siendo el proveedor de Europa, beneficiándose así comercialmente del bloqueo. Pero Francia no podía ser un reemplazo de Inglaterra, pues ésta tenía posesiones ultramarinas que traían diferentes productos de Oriente muy necesarios en Europa, además de ser los ingleses los principales proveedores de manufactura. Los ingleses no se vieron tan afectados por las medidas de Napoleón, porque si bien controlaba Europa militarmente, Francia no tenía una marina capaz de hacerle frente a la poderosa marina inglesa, además de que Inglaterra tenía relaciones de comercio con el resto de los continentes, aumentando el comercio en Oriente como China, India y el sureste asiático, lugares en los que Francia no tenía ninguna injerencia y a donde la marina francesa no podía llegar. Para que el bloqueo de Napoleón surtiera efecto, debió de desarrollar una marina competente que pudiera luchar con la de Inglaterra, pero Napoleón no era un almirante, era un general, sabía como nadie hacer la guerra en tierra, pero era un neófito en la guerra en el mar. De esa manera podría establecer un bloqueo más restrictivo, bloqueando el comercio en zonas estratégicas, en puertos estratégicos, en diferentes regiones del mundo. Pero eso en aquel momento era imposible. El bloqueo impuesto por Napoleón, en lugar de afectar a Inglaterra, terminó destruyendo su propio imperio. Inglaterra, por todas las razones que se pueda detestar por su imperialismo, es notable la forma en la que convirtió los obstáculos en oportunidades, en cómo logró acuerdos comerciales con Portugal, con Brasil, con España, al ayudarla en contra de Napoleón, accediendo al comercio en América, a la vez que también apoyaba las rebeliones que se suscitarían en los países sudamericanos, en específico las colonias de España, para su independencia. Hay que aplaudir lo maquiavélico que los grandes imperios han sido para acomodar las piezas a su favor. Inglaterra en la época napoleónica dio grandes muestras de cómo lidiar contra un enemigo formidable, pero quizás inclusive y de manera irónica, Inglaterra seguiría con vehemencia la frase de Napoleón: no interrumpas a tu enemigo cuando está a punto de cometer un error. Napoleón cometió varios errores, que de haberlos evitado hubiese logrado su objetivo y posicionado a Francia como una potencia que pudiera competir contra los países europeos en el siglo XIX. Lo mismo ocurrió con Rusia en el año 2022, cuando comenzó su invasión a Ucrania. Los países afiliados a Estados Unidos, es decir, a la OTAN, declararon un embargo comercial o un bloqueo comercial en contra de Rusia, esperando que esto limitara su potencial económico. El problema es que, como la decisión de Napoleón de hacer un bloqueo continental en contra de Inglaterra, los países europeos dependían de Rusia, sobre todo del gas ruso, de modo que este bloqueo comercial no solamente dañaba a Rusia, sino también dañaba a los países europeos, no teniendo una alternativa como proveedor de este bien natural del cual Rusia era el único proveedor, lo que hizo que Rusia pudiera poner sus condiciones a los países a los que proveía y que estos no pudieran deshacerse del gas ruso. De hecho, el bloqueo fortaleció más aún las relaciones de Rusia con otros países, prácticamente arrojándolo hacia China y Corea del Norte, creándose también un nuevo bloque comercial llamado los BRICS, un grupo independiente del G7, dividiendo aún más el mundo y buscando alternativas comerciales en los países asiáticos, así como americanos no alineados con Estados Unidos, de modo que la estrategia del bloqueo comercial no siempre surte el efecto deseado. Depende de muchas variables que no siempre se tienen en cuenta y que en ocasiones quienes más padecen son las poblaciones civiles, ajenas a los conflictos que los mismos políticos han iniciado. En otras ocasiones estos bloqueos afectan a los mismos que lo imponen, convirtiéndose en armas de doble filo. Imaginémonos en el escenario de un bloqueo comercial. Si es que tienen otros aliados comerciales, el país puede sobrevivir, como el caso de Inglaterra y Rusia, pero si es que no se tienen otros aliados, el país sufrirá de hambrunas y escasez,
puesto que los países pequeños tienen recursos limitados, debiendo desarrollar un mercado interno que funcione para proveer todas las necesidades de la población por sí misma, buscando el desarrollo sin la dependencia de productos, servicios o tecnologías extranjeras. Si un país es lo suficientemente grande, posee varios recursos, es capaz de soportar el bloqueo, pero si un país, digamos, es pequeño, no tiene ciertos recursos necesarios para su economía, entonces es muy difícil que sobreviva, pues la falta de materia prima, de manufactura, de tecnología, puede ser lo que finalmente debilite económicamente y socialmente al país, como lo que ocurre en Venezuela o en Cuba, y también en Corea del Norte. Estas tácticas de buscar el sometimiento y la derrota del enemigo minando su moral al afectar su economía no es tan reciente y es una de las estrategias más empleadas en la guerra, en donde no hace falta enfrentarse directamente en el campo de batalla, sino que por medio del espionaje, del sabotaje y del bloqueo se puede ganar una guerra. Pero como lo hemos visto con los ejemplos mostrados sobre todo con Inglaterra en la época napoleónica y con Rusia en esta época, la efectividad de esta estrategia no siempre beneficia al que la utiliza y en ocasiones inclusive puede causar la debacle económica de los mismos sancionadores que de los sancionados. En fin, si el video te gustó o te pareció informativo, por favor dale like y compártelo con quienes quieran saber más sobre lo que es un bloqueo económico o un embargo comercial y los ejemplos históricos del mismo. Comenta tus impresiones. ¿Crees que esta estrategia es inhumana? ¿Crees que es efectiva? ¿Qué es lo que harías tú? Sin más que decir, nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.